Hola amigo, hola amiga, bienvenido a una nueva serie. Esta serie se llama La Bacteria. Esta serie la hemos presentado en Australia y la presentamos en grupos allá, en diferentes partes de Australia, y la hemos llamado allí The Bacteria Connection, o la conexión de la bacteria. Actualmente hay tanta información disponible, y a pesar de que los estudios están realmente en su infancia a la hora de descubrir de qué manera diferentes tipos de bacteria pueden estar siendo usadas para nuestro beneficio, para prevenir enfermedades o incluso para ayudar a rectificar ciertas condiciones, ciertos estados físicos de ciertas personas. Como digo, a pesar de estar en su infancia, nos podemos dar cuenta que existe un enorme potencial. Hay tantas cosas que no conocemos. De hecho, quiero decirte una cosita. Cada célula de tu cuerpo tiene un ADN que es igual para todo tu cuerpo. Cada célula, bien sea una neurona o una célula en el estómago, allá donde sea esa célula, tiene un ADN y ese ADN dice que eres tú. Toda la información del ADN se repite en cada una de los 3 trillones de células disponibles. Pues bien, existe algo en tu cuerpo que no comparte tu ADN. Y ese algo, en realidad, tienes más de ese algo que no comparte tu ADN que las células que sí lo comparten. Y se llama bacteria. Hay 10 veces más bacteria en tu cuerpo que células. En otras palabras, es como si se podría decir que hay menos de ti en ti de lo que tú eres. Puesto que en realidad podríamos identificar la bacteria en tu cuerpo como alguien que habita en ti, que tú lo llevas a todos los lados. Es como que tú eres el taxi de una enorme colonia de pequeñas criaturas, pequeños individuos, lo podríamos llamar así, que viven en ti. 10 veces más en número que tus propias células. De hecho, sabemos que cuando somos pequeñitos, cuando somos bebé, tenemos gran cantidad de células, gran cantidad, de bacteria. Y según vamos creciendo, esa cantidad de bacteria va bajando en número. Hay veces que sube un poquitito, otras veces que baja. Cuando tenemos enfermedades crónicas suele bajar. Personas que estén enfermas o a través de enfermedad bajan nuevamente. Y sabemos también que personas que viven por ejemplo, en residencia de ancianos o geriátricos, que están bien cerquita de sus últimos días, su número de bacteria baja drásticamente. Podríamos concluir que si estas bacterias, estas colonias de bacteria que son vida en realidad, que están vivas, cuantos más de ellas tengamos de una manera controlada, por supuesto, pero cuanto más de ellas tenemos, más vida tenemos. Y cuanto menos de ellas tenemos, más cerca estamos a los últimos días de nuestra vida. Pues bien, antes de comenzar, quiero recordarte un número de cosas que vamos a estar repitiendo al principio de cada programa, de cada presentación. Aquí tenemos la The Bacteria Connection, o la conexión de la bacteria. Y estos seminarios están diseñados para compartir información con el público en general. La información presentada no ha de ser interpretada o usada para el tratamiento de casos individuales. Consulte con su profesional de la salud. Y luego, también quería decirle que este escrito con el que iniciamos programas de salud es para que usted entienda lo siguiente. La información es generalizada. No es una información destinada a tratarle a usted. Yo vivo en Australia, trabajo en una clínica médica en Australia y allá en Australia hacemos videoconferencia. Hemos empezado esto no hace tanto tiempo porque las distancias en Australia son muy grandes y no todas las personas pueden venir a la clínica médica para una consulta. Lo que ha ocurrido es que esto ha abierto la posibilidad también para consultas internacionales. Por ello, aquí les pongo mi website, newfootsteps.com.au o .com.au para consultas personalizadas. Porque lo que no quiero es que usted entienda estos programas como si son un tratamiento para usted.
Si usted ya me conocía, si ya conocía de nuestro trabajo en otros vídeos, le quiero indicar que en otras presentaciones de otros temas, ha habido gente que me ha llamado o que ha mandado emails a nuestra clínica haciendo preguntas muy específicas de los programas y tratando de conseguir una solución específica con algo que ha visto en un programa general. Así no es como en realidad yo trabajo. Yo trabajo de una manera personalizada, con un paciente personalizado, de una manera profesional. ¿Ok? Le comento que trabajamos con condiciones intestinales, nutrición infantil, autismo y nutrición, control de peso, alergias y sensibilidades alimenticias, condiciones relacionadas con el estilo de vida. Y soy licenciado en Ciencias de la Salud y Medicina Nutricional en la Universidad de Australia. Entonces, quiero que sepa que no quiero responder a emails o responder a pequeños comentarios. Yo no soy Dr. Google o el Dr. Google. Las personas me mandan un email y me dicen, ¿qué crees tú de esto? ¿O qué crees tú de lo otro? Yo no puedo hacer eso. Mi licencia sería revocada si empiezo yo a dar consejos a través del email. Necesitamos sentarnos con el paciente y estudiar las condiciones del paciente. ¿Ok? Quería aclarar eso desde el principio porque de esa manera ahora podemos entrar en estos programas para que usted entienda, le abra, digamos, un poquito el entendimiento de cuáles son las funciones de la bacteria, de dónde viene, qué en realidad es y de qué manera puede ser para nuestro beneficio. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la primera de las presentaciones. Veremos hasta dónde llegamos en este primer programa. Decirle también que, como vengo de Australia, llevo 20 años en Australia, hay ciertas cosas que a veces se me traba la lengua con el español, tengo que pensarlo. Hay ciertas condiciones médicas que yo las conozco en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, a veces tengo que traducir, a veces me va a salir una T en lugar de una G, etc. Así que le pido su paciencia, pero al mismo tiempo yo sé que si puede mirar por encima de mi barrera lingüística, va a ser de enorme beneficio esta información. Empezamos con las culturas cultivadas. Este título lo he puesto por la siguiente razón. La cultura, o digamos diferentes sociedades en la historia, y la palabra cultivada, de cultivo. Cultivo no de cultivar la tierra, sino de cultivo de bacteria. ¿Ok? Entonces, culturas o sociedades que utilizaban un cultivo de bacteria y consumían bacteria. Cultivaban básicamente con una bacteria llamada lactobacillus, o lactobacillus, ¿ok? Y la antigua práctica del cultivo, o lo que también se llama fermentación, de leche, verduras, cereales, legumbres, es un proceso anaeróbico que no contiene oxígeno, por el cual las bacterias del ácido láctico, principalmente especies de lactobacillus, convierten el azúcar en ácido láctico, que actúa como conservante. Entonces, el azúcar que se encuentra, por ejemplo, en los cereales o granos, que se encuentra en las frutas, que se encuentra en las verduras, o que se encuentra en las legumbres, o que se encuentra en la leche, en este caso la lactosa, a esos azúcares, la bacteria Lactobacillus consumía ese tipo, o consume ese tipo de azúcares, y se reproduce, crece en número. Eso ayudaba a conservar elementos de su cosecha. También ayudaba, por ejemplo, por el hecho de que no había refrigeración. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, sin ellos tal vez saberlo, les causaba un gran beneficio intestinal. Era como una especie de autosuplementación de probióticos. Ese nombre probióticos ya hablaremos en otro programa. Ese nombre tan famoso, que se está convirtiendo en un nombre famoso estos días. Bien, en Mesopotamia y las tierras bíblicas, también esto se veía. Quiero mostrarles una cita
ya que hablamos de las tierras bíblicas, una cita encontrada en la Biblia. Y antes de mostrarles la cita y que la lean conmigo, les voy a comentar lo siguiente. Había un hombre llamado Abraham, llamado el padre de las tres religiones más importantes del planeta. Es el padre de la religión judía, el padre de la religión musulmana y el padre de la religión cristiana. ¿Okay? Abraham estaba un día debajo de un árbol en un día de calor. Y en el libro de Génesis, capítulo 18, nos dice que él, sentado bajo el árbol, vio que tres forasteros llegaban donde él. Así que rápidamente ordenó que les prepararan comida. En el Oriente Medio era de buena educación y culturalmente hasta forzado en ciertos aspectos de acoger al extranjero, acoger al viajero. Bien, cuando tú lees esa historia y continúas leyendo lo que ocurrió después de que estos tres forasteros comieran con Abraham, etc., la historia revela como que una de esas visitas era Jesucristo antes de ser encarnado, ¿okay? O era Dios mismo, ¿okay? Entonces había tres forasteros y uno de ellos, le llama a la Biblia, era el Señor. ¿De acuerdo? Bien, quiero que encuentres conmigo un detalle en este versículo, cuando Abraham les va a dar a estos tres forasteros de comer y lo que estos tres forasteros comen o acaban comiendo. ¿De acuerdo? He cambiado la palabra, las dos palabras, y he omitido dos palabras y le he puesto en el original, en el hebreo. Y el versículo dice lo siguiente, en Génesis 18:8 dice: tomó también Shema, Chalá y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos para que ellos comieran, y Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras ellos comían. Bien, ellos comían, significa estos tres, mientras Abraham, el que les está acomodando, estaba disfrutando, viendo que los forasteros estaban bien servidos. Entonces, estaban comiendo un becerro o un becerro cocinado, pero al mismo tiempo también estaban comiendo Shema y Chalá. Evidentemente, cuando uno lo lee en español, esas dos palabras no se encuentran. Esas dos palabras las he extraído del hebreo, he quitado la palabra española o castellana y le he puesto la palabra hebrea. Vamos a ver lo que significa. Chelá es leche fermentada o cuajada, o lo que podemos llamar yogur, labán y leván. O también puede ser traducido como mantequilla o mantequilla fermentada. Entonces, chelá es leche fermentada, cuajada o yogur. También se llama labán. Entonces, algunas versiones bíblicas nos dicen que tomó también mantequilla, o nos dicen que tomó también yogur, o que tomó también cuajada o leche fermentada. La mantequilla expuesta ahí es también mantequilla fermentada. En otras palabras, si estaba fermentada esa cuajada o esa leche, significa que dentro de esa leche, de esa cuajada, de ese yogur líquido, existía una cantidad grande de lactobacilos, una cantidad grande de bacteria. Pues estas tres personas tomaron yogur, tomaron cuajada y al mismo tiempo tomaron algo más. Tomaron chalá, y chalá es leche recién ordeñada. Y la leche recién ordeñada era presentada, históricamente, era presentada como algo bien preciado, algo hasta, se podría decir, escaso de obtener. Y usted posiblemente se esté preguntando, ¿cómo que escaso de obtener si esa cultura era una cultura ganadera, principalmente de cabras y ovejas? ¿Por qué escaso? Quiero que se imagine lo siguiente. Usted es Abraham y tiene un número de siervos y tiene miles y miles y miles de cabras, entre cabras y ovejas, etc. Pero usted vive en Mesopotamia,
donde puede haber entre 35 y 40 grados en verano. Entonces usted tiene un número grande de ovejas que ordeñar y un número grande de cabras, por ejemplo, que ordenar. Normalmente la mayoría de estos yogures eran de cabra. Entonces, al estar ordeñando y esa leche estando siendo expuesta al calor, se iba a cuajar rápidamente. Entonces, poder beber leche fresca era una exquisitez, era algo raro. La mayoría de la leche que se estaba consumiendo y que se consumía era cuajada o era yogur líquido. Era un proceso controlado para poder suplir al cuerpo con nutrientes sin que ese producto se hubiese echado a perder, porque no existía la refrigeración. Entonces, el proceso que se utilizaba para prevenir que esa leche se echara a perder era un proceso de fermentación. Fermentación controlada, sabiendo qué tipo de bacteria estaba inoculando esa leche, y la leche era, pues, yogur. Eso es lo que era. Siga conmigo en este pequeño resumen en las tierras bíblicas. Y les comento que hay un versículo en el libro de Isaías 7, en el capítulo 7, versículos 14 y 15, que hablan de una promesa. Hablan de la promesa de que un día va a venir un niño y ese niño va a nacer de una virgen. Y evidentemente esa promesa está identificada luego, años más tarde, como la promesa cumplida en Jesucristo. Y ya habrás escuchado la historia de María, que la historia dice que era virgen y de ella salió un niño. Y ese niño fue llamado Jesús, el Redentor o el Salvador del mundo, etc. Pues bien, en Isaías 7 se le da una indicación dietética para alimentar a este niño, para que este niño sepa discernir lo bueno y lo malo. Y este es los dos versículos de los que te hablaba. Isaías 7, 14 al 15. Y dice, por tanto, el Dios mismo os dará la siguiente señal. Y la señal es esta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El niño comerá chemá y miel, hasta que pueda llegar a discernir y desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Se han dado cuenta? Lo que este versículo nos estaba diciendo es que parte de la dieta que se le fue dada a ese niño que iba a venir de una virgen y que le iba a ayudar a ganar discernimiento para elegir lo bueno en lugar de elegir lo malo, era chemá, era yogur o cuajada o leche fermentada, lo que conocemos como una bebida fermentada de la leche, o que esa bacteria ha consumido la lactosa de esa leche para poder conservarla, etc. ¿Por qué habla de discernimiento? ¿Por qué al niño se le iba a dar discernimiento? Una de las propiedades que sabemos actualmente que tiene este tipo de probióticos es que actúan cerca de los neurotransmisores y nos ayudan también a la hora ensalzan el trabajo del neurotransmisor. Al mismo tiempo, ese mismo producto tiene triptófano, que nos ayuda a ver el día con más alegría. ¿De acuerdo? Eso entre otras cosas. En los tiempos bíblicos, la leche fresca recién ordeñada procedente de cabras y a veces de ovejas no podía ser refrigerada de una manera efectiva. Labán o leván era y es una bebida de leche cuajada o yogur líquido que se bebía regularmente y especialmente se daba a los invitados a tu casa o a los extraños o a aquellos que estaban enfermos. La leche cuajaba rápido en bolsas hechas de piel de animal. Los quesos frescos
se hacían usando bolsas de tejido llenas de leche fermentada o yogur líquido. Esto quiero darles un detalle. Para hacer queso fresco en aquellos tiempos, primero había que fermentar la leche, lo que significa que la lactosa había sido consumida, en la mayoría de los casos, por la bacteria. Y los quesos frescos de aquel entonces contenían muy poquita lactosa. Actualmente, el proceso de hacer quesos es totalmente diferente. Es un proceso mucho más rápido en el cual minerales y rennet y tal vez algún tipo de bacteria consiguen separar la leche entre el suero y luego los sólidos, el cortado de la leche. Es un proceso muy rápido en el cual todavía ese nuevo queso fresco todavía contiene gran cantidad de lactosa. No es el mismo tipo de queso con muy poquita lactosa, no es el mismo tipo de queso fresco con muy poquita lactosa que se encontraba en la época bíblica. Y me gusta este versículo en Proverbios 27, versículos 26 y 27, que nos dice lo siguiente: los corderos te darán para tu ropa. En otras palabras, si tú tenías corderos, esos corderos te van a proveer para tu vestido, y las cabras para poder comprar tierra. Si eras dueño de cabras, vendes una cabra o vendes un número de cabras para conseguir una tierra o más propiedades. Y luego nos dice lo siguiente: de esta manera tendrás suficiente leche de cabra para tu alimento, para el alimento de tu casa y el sustento de tus hijas. Esto viene de Proverbios 27, 26 al 27. Cultivando bacteria es algo que no ha ocurrido tan solo en esa zona, sino que es algo mundial. Es una cultura mundial históricamente hablando. Por ejemplo, en el Levante e Iberia, en el Mediterráneo oriental, en el cercano Oriente, en Europa del Norte, Asia Central y el subcontinente indio, aztecas e incas. Estas culturas producían variaciones de leche cuajada, yogures y kefirs. Todo ello de acuerdo a las diferentes bacterias utilizadas en su producción. Los yogures sabían diferentes allá donde tú los probaras porque utilizaban tipos de bacterias locales. Panes de masa fermentada, así como verduras y legumbres fermentadas con diferentes cultivos de bacterias como una forma de preservar y mejorar la digestibilidad. En otras palabras, ellos se habían dado cuenta que no solo conseguíamos hacer que duraran más, sino que al mismo tiempo era un tónico para los intestinos y un tónico para su aparato digestivo, su canal digestivo. Vamos a mirar unos cuantos ejemplos. El repollo, o lo que se llama allá en Australia y en Alemania también el sauerkraut, o el chucrut, usado en la extensión del Imperio Romano, Europa del Este y Alemania. Leí tiempo atrás en un libro de historia cómo en el Imperio Romano solían cargar estos enormes barriles, el ejército romano, estos enormes barriles, y dentro de estos barriles estaba esta agua con sal que permitía la fermentación anaeróbica del repollo. Y solían traer estos enormes barriles cuando rodeaban las ciudades. Cuando rodeaban las ciudades a la hora de tratar de conquistar una ciudad y hacer que los habitantes de esa ciudad se rindieran. Y se rendían al cabo de un tiempo porque les faltaba la comida adentro. Por fuera estaba todo el ejército romano protegiendo para que nadie saliera y estas ciudades acababan rindiéndose. Lo que pensaban dentro de la ciudad era lo siguiente: esta gente se va a quedar sin comida, están rodeándonos, pero se van a quedar sin comida, entonces tarde o temprano se van a tener que ir. Pero los romanos no se iban. Y una de las razones por las cuales no se iban es porque tenían provisión de alimentos. Y la provisión de alimentos, ya que no podían traer refrigeración, era, para que las cosas no se pusieran malas, era el sauerkraut o el chucrut, la fermentación del repollo en esos enormes barriles. Al mismo tiempo también en Europa del Este, Alemania, etc. El kimchi
y el bachan coreano. El kimchi, yo lo he probado, también tiene repollo, pero tiene mucho guindilla, o mi esposa es chilena, en Chile se dice el ají, el picante. Y los coreanos están habituados, yo lo probé un poquitito y empecé a sudar, yo no aguanto tanto el picante. Pero está fermentado y eso se utiliza mucho, incluso a día de hoy, en la cultura coreana. Los chutneys indios, los típicos tibetanos, el kefir de las montañas del Cáucaso, el curry del África Occidental es una especie de tubérculo que está fermentado. El natto y el miso japonés lo utilizan mucho en pastas para sazonar sopas, etc. El miso, por ejemplo, viene de la soja. El man vietnamita, el douche chino. Esto simplemente es un ejemplo para que tú veas que alrededor de la historia y en las diferentes culturas, todas ellas recibían una inoculación de probióticos de una manera regular. La comida que estaban comiendo estaba viva no por el hecho de que necesariamente estuviera cruda, sino porque tenía un elemento de probiótico en ello. Tenía bacteria, que era bacteria amiga, y eso les ayudaba en su aparato digestivo. ¿De acuerdo? Esto ha existido históricamente en todas las culturas, en todos los tiempos, y gracias a estos últimos tiempos en los que estamos viviendo, que esta cultura se está reaviviendo. Porque hasta el día de hoy, y sobre todo en el último siglo, en la cultura occidental, hemos estado comiendo mucha comida muerta. En otras palabras, muy poquita bacteria. Y luego gastamos mucho dinero en inocularnos con probióticos del supermercado. En el siguiente programa vamos a descubrir que tú eres bacteria, o hay más bacteria en ti de lo que tú eres. Nos vemos.